Es muy difícil, conociendo a Galdós, no sentirse galdosiano, pero también es muy difícil no sentirse cervantino, no sentirse barogiano. Quizás es mucho más sencillo lo de Galdós, porque Galdós es un escritor que no está tan alejado de nosotros como Cervantes y no tiene ese lado un poco nihilista y ríspido de Baroja. Galdós es enormemente jovial, engloba un poco a los dos, recoge todas las enseñanzas, toda la visión, toda la mirada de Cervantes y con el mismo humor. Todas las novelas de Galdós, incluso en los momentos más trágicos o más tristes o melancólicos, siempre hay un apunte de humor, un apunte de bondad, de simpatía y bueno, esto quizás Baroja no lo tiene y en ese sentido para mí, claro, Galdós es muy superior a Baroja, siendo Baroja mucho, pero en cambio no es inferior a Cervantes. La línea del realismo español, de ese realismo español, en España siempre se ha dicho que era un país cervantista, por lo menos, o cervantino, perdón, en los escritores, ¿no? Pero no es verdad, porque la línea que ha triunfado en España, incluso popularmente entre la gente, es el barroquismo, es esa especie de mala uva, ¿no?, española, esa cosa de Quevedo, reírse él, que era cojo, de todos los cojos, ¿no? Y en cambio Cervantes, que era manco, lo último que haría sería reírse de un cojo, ¿no? Eso Galdós lo ha aprendido muy bien y por eso la literatura de Galdós, 100 años después, 150 años después de ser escrita, todavía conmueve a muchas gentes y no irrita a nadie, ¿no? Y lo mismo le pasa a Cervantes. En cambio, otros escritores que también son realistas, pues hay algo más ríspido, algo más antipático quizás, ¿no? Y de Galdós lo que es maravilloso es esa simpatía que nos envuelve a los lectores y desde luego a los que, en fin, trataríamos de parecernos un poco a lo que él hizo, que es mucho. Bueno, yo creo que la obra por antonomasia de Galdós es Fortunata. Estoy en estos días leyéndola por, no sé, cuarta o quinta vez. Me quedo asombrado de cómo con una historia que es prácticamente no pasa nada, es la historia de dos mujeres, es como en El Quijote, que es la historia de dos que van por la Mancha. O sea, si se tuviera que resumir el argumento de Fortunata y Jacinta, sería un argumento que cabría no en la mitad de un folletín, en la primera página y en la última de un folletín, no hay nada más. Y sin embargo, las lecciones, tanto para el lector como para el escritor, son inmensas, ¿no? Se le ha reprochado a Galdós que es un autor, un escritor omnisciente, que sabe todo de los personajes en todo momento, que sabe lo que piensa cada uno de ellos, que nos lo cuenta. Bueno, esto tiene dos ventajas, a mi modo de ver. Es una maravilla ser amigo de Dios porque te lo cuenta todo, y es el caso de Galdós. Luego tiene una ventaja enorme para el lector porque Galdós trata al lector igual que se trata a sí mismo. Es decir, le está diciendo, vas a saber lo mismo que yo en todo momento, que no lo saben los personajes. Pero luego tiene un punto de humor como escritor. Al final del segundo tomo, bueno, no tengo que ser spoiler, con los clásicos no se puede ser spoiler porque todo el mundo conoce el final. Don Quijote se muere, para aquellos que no lo han leído, y Odiseo llega a casa, o sea, es decir, que no pasa nada por conocer el final. Bueno, cuando Fortunata vuelve, como diría ella misma, a aliarse con el señorito de Santa Cruz, su marido, Maximiano, se le hace insoportable realmente. Y llega un momento en que ella está deseando, como diría Galdós, deseandito decirle que no le aguanta más y que se va con su amante. Y entonces él le pregunta, el marido, que está dolido, que está sospechoso, le pregunta, pero ¿por qué no me quieres decir nada? ¿Qué me ibas a decir? Entonces ella arranca, se queda en una frase, porque... y dice Galdós, no termina la frase, a saber cómo sería el final, eso solo Dios lo sabe. Que el propio Galdós se sitúe en este momento por debajo de sí mismo, como Dios, porque Él es Dios, Él sabe lo que estaba pensando
solo que no quiere decirlo y nos lo dice de una manera elegante. Bueno, esto es lo que encuentro irrepetible. Incluso es un recurso que Cervantes no conocía, que Galdós lo conoce y que Galdós nos lo da, yo creo que en la literatura española, por primera vez de esta manera. Luego hay miles de virtudes en Galdós, es sumamente expresivo, lo es de una manera muy sencilla, las imágenes son fastuosas, hace greguerías muchísimo antes, 50 años antes que Ramón Gómez de la Serna, es modernísimo y, como digo siempre, con un punto de afabilidad, de jovialidad, de juventud. De mis obras, yo no sé cuál es la más galdosiana. Bueno, me remito a un comentario que me hizo una persona que para mí era sumamente importante, que era el pintor Ramón Gaya, que era muy galdosiano también, que hizo infinitos homenajes en sus pinturas a Galdós, a Fortunata, al mundo de Galdós. Cuando publiqué La Malandanza, me dijo un elogio que no puedo repetir, pero que tenía que ver con Galdós.